Rete Prida. Secretario, gracias y buena tarde. Primero pedirle su opinión sobre la propuesta de la Coparmex para incrementar el salario mínimo. ¿Por qué le sorprendió? Bueno, es una propuesta importante, es una propuesta que la vemos con mucho agrado y optimismo, y lo que llama la atención es que cumplieron su palabra. Entonces, ellos en mayo, que teníamos un acuerdo para poder hacer un incremento a los mínimos, solicitaron que querían que volviéramos a revisar todos los estudios que se tenían sobre la situación económica, dado que ya se mostraba una volatilidad financiera importante y estaban cambiando algunas variables de la economía mexicana que obligaban a que ellos quisieran hacer un replanteamiento o una revisión de los estudios que ya teníamos. Sus estudios finalizaron y concluyeron que estábamos bajo las mismas condiciones que nosotros habíamos planteado como gobierno en mayo, de tal manera que la saludamos con mucho optimismo la propuesta. Desde luego es una propuesta que tiene que pasar por el consenso de los demás sectores. La Coparmex es una de las más importantes, sin duda, cámaras empresariales, pero no es la única, y está la CONCAMIN, la CONCANACO, Servitur, está la CANACINTRA, está el Consejo Coordinador Empresarial, y pues desde luego por el lado de los trabajadores pues están los múltiples sindicatos, comenzando por CTM, que ya hicieron su propuesta y pues que evidentemente se va mucho más arriba. Lo que quiere decir esto es que lo vemos con mucho optimismo, quiere decir que hay un ánimo constructivo de mejorar las condiciones del salario mínimo y sobre todo de frente a la sociedad poder explicar qué es lo que tenemos que hacer para que un aumento al salario mínimo importante no vaya a resultar al final en contra de la clase trabajadora cuando se liga a procesos inflacionarios o cuando no va en consenso con los sectores, para que unos no lo metan a los salarios contractuales, el porcentaje de aumento, que se entienda que es para los mínimos, y otros se comprometan a que el aumento no automáticamente haga un descuento en los precios y por lo tanto suban. Creo que tenemos muy buenas condiciones, la CONASAMI tiene muy buenas condiciones, solo es un representante de gobierno frente a 11 de trabajadores y 11 de patrones, y hay unas magníficas condiciones para llegar a un gran acuerdo de aumento salarial este año, e inclusive el próximo año ver la estrategia que va a seguir el país de consenso con los sectores productivos para los aumentos salariales. Nos dice que en este tema tiene que haber consenso de trabajadores, empresarios y gobierno. Le pregunto, si el gobierno está de acuerdo en incrementar el salario mínimo, ¿cómo tendría que darse el ajuste? Tendría que ser gradual, porque estamos a mitad de un proceso legislativo en donde todavía no ha salido la ley que nos dé la unidad de medida, que se lleva todas las unidades de cuenta que estaban antes ligadas a salario mínimo. Y por lo tanto, todavía hoy, la enorme mayoría, el 95% de las unidades de cuenta siguen ligadas a salario mínimo, los créditos, los intereses de créditos, las multas, las sanciones, las prestaciones. Entonces tiene que ser gradual, por eso tiene que ser un acuerdo de mediano y largo alcance, por eso tiene que ser de consenso, tiene que ser tripartito, y por eso tiene que ser en base a estos estudios, que es lo que creo que más podemos dejar claro. No se está haciendo por una decisión unilateral ni por un decreto, sino ha habido diálogo, ha habido verdadera intención de ver cómo entramos a este problema. El presidente lo propuso en su Plan Nacional de Desarrollo y hemos caminado en un programa, y este ya está llegando a los momentos en que se concrete, y desde luego tiene que salir bien para la clase trabajadora y para las unidades económicas del país. El tema de productividad laboral es clave. ¿Cómo vamos ahí? Porque en los últimos años la productividad sí ha crecido en términos reales, a diferencia del salario mínimo, que se ha estancado. Ha sido asimétrica, ha habido sectores con una gran productividad, pero ahí entran sobre todo los salarios contractuales que se rigen por sus propias reglas y por lo tanto a mayor productividad, mayor capacidad para reparto de utilidades y por lo tanto para plantear aumentos salariales, que los ha habido. En la industria, por ejemplo, automotriz o en la industria minera, pues los aumentos han sido de 5.5% y su productividad promedio del país ha hecho que gracias a estos sectores sea superior al 2% y el Fondo Económico Mundial nos lo reconozca, haciéndonos brincar 7 lugares hacia adelante en el balance internacional global.
Pero hay otros sectores deprimidos que requieren apoyos y que la productividad se ha visto, por lo tanto, comprometida. Y esos sectores son los que están ligados precisamente al salario mínimo. Si les modificamos el salario de forma abrupta a los empleadores, sin apoyos o incentivos positivos para el camino de la productividad, pues lo que estamos generando es un efecto contrario. Y ahí es donde ha trabajado el gobierno con las microempresas, con los apoyos a pymes, con las bajas al sistema financiero y las tasas de interés, con mayor apertura de créditos y con una serie de apoyos para el salto a la formalidad. Eso nos ha dado este colchón del cual yo le hablo, este margen, para que ahí haya un aumento a los mínimos importante, consistente y que vaya en sentido positivo. Pero como puede ver, el mercado laboral es asimétrico. Si nos fuéramos con la pura propuesta de los diferenciales peso-dólar, pues el salario podría irse mucho más arriba, porque evidentemente la parte laboral, el costo laboral, se ve beneficiado con un deslizamiento de la moneda. Pero si nos vamos a los sectores que son de mercado interno y que se rigen bajo otro tipo de reglas, pues el aumento tiene que ser por eso gradual, sostenido, que equilibre. Y esto que ha propuesto la Coparmex, que está proponiendo ya organizaciones empresariales de frente a la sociedad, como lo ha planteado el gobierno, aceptando que debe de ser gradual, aceptando que no debe de contaminar los salarios contractuales ni un aumento de precios, pues nos permite realmente arribar seguramente a un acuerdo positivo, como siempre unánime, que el 76 o 77% del PIB se ponga de acuerdo y le sirva a México. Secretario Navarrete Prida, gracias por esta entrevista para el financiero Bloomberg. A Víctor le mando un abrazo con mucho cariño, Víctor, a tu auditorio, a tu agudeza como siempre y tu sentido de análisis muy racional, muy profundo sobre los aspectos sustantivos económicos de México. Gracias, secretario. Muy halagado. Sobre el mismo tema voy a hablar ahora con el secretario de Desarrollo Económico